Esto es El Gerente, un podcast original de The Clinic, presentado por Hyundai. Descubre los modelos híbridos Kona, Tucson y Santa Fe en Hyundai.cl. El Gerente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Gerente en The Clinic. En el segundo bloque vamos a tener una gran invitada, presidenta Javiera Moreno, de la ANJUF IAN, así que nos va a acompañar para poder hablar un poquito de lo que también hemos transcurrido durante el desarrollo de esta primera temporada de Gerente de The Clinic, del fútbol femenino. Don Nelson, maravillosa nuestra próxima invitada, una muy buena profesional, exfutbolista también. Sí, de la Cato. De Universidad Igual que usted. Católica, muchos años también en Universidad Católica, y yo creo que toda la experiencia, y vamos a ver una linda entrevista. ¿Por qué? Porque es un proyecto que algo de realidad tiene en los últimos años, pero hay mucho por trabajar. Claro. Y también tiene que ver con un tema cultural de nuestro país y que trasciende al deporte y trasciende a la profesionalización del fútbol femenino. Y una evolución progresiva, lento pero seguro. Si también es proporcional al tiempo que lleva esa progresión ha tenido la actividad siendo profesional y bajos, lamentablemente. Se ha dormido un poco, pero yo creo que va por buen camino ahora. A veces el discurso facilista tiende a compararlo con el fútbol masculino, pero es incomparable. O sea, el fútbol masculino tiene un desarrollo de 70 años atrás. Es incomparable. Y el fútbol femenino, ¿para qué estamos con cosas? Los últimos años, ¿quién ha financiado el fútbol femenino? El fútbol masculino. Y cueste lo que cueste, y les guste a quien les guste, pero esa es la realidad. Por sí solo es imposible financiarlo, por sí lo vamos a conversar. Por el momento no, porque no hay voluntad, porque no hay trabajo, porque no hay autonomía. Ellas están trabajando para eso. Claro. Yo creo que auspicios, borderó, televisación, son algunos de los acápites para poder financiar, generar voluntad alguna actividad deportiva. Voluntad de la Conmebol. Y todo hay déficit. Y todos esos discursos que ahora se ven en los momentos de los que hubo. El discurso llevarlo a la realidad. ¿Qué te pareció la repercusión amplia, masiva, mediática de la entrevista que sostuvimos la semana pasada con Cristóbal Campos? Interesante. Hay varios puntos. Uno, la situación del jugador. Yo creo que hay mucho de verdad, de la realidad que decía de las instituciones. Yo he sido muy crítico de la evolución, si bien es cierto ha sido la evolución del fútbol chileno. Hay muchas fortalezas en los últimos años, pero también hay muchas debilidades, hay muchas carencias. Falta la profesionalización también, tiene que ver con las instituciones. Echo de menos en la parte organizacional, y en la parte organizacional, ¿qué pasa con el jugador, con la parte integral? No solamente es un producto económico, el jugador es persona por sobre todas las cosas. Las grandes personas son los grandes profesionales, los grandes jugadores de fútbol también son grandes personas, y tiene que ver con el entorno familiar, con quienes te cubren, con quienes te rodean. Lamentablemente, por una realidad del fútbol chileno, lo he visto muchas veces, se han quedado grandes talentos, se han quedado solamente en las ganas, y hoy en día ya no vale tanto el talento, sino el trabajo de las organizaciones y cubrirlo. Y las enfermedades mentales, la gente en Chile, nosotros tenemos unas cifras preocupantes, tanto en obesidad como en las enfermedades mentales. Y las enfermedades mentales también las tienen los deportistas. Desenlace deportivo de este final de año, final de Copa Chile, Huachipato, técnico chileno, Jaime García, vicecampeón de la Copa Chile, técnico chileno, Víctor Rivero. Primer y segundo ascenso, la Nona Muñoz, U de Conce, chileno. También Patricio Almendra, Deportes Concepción, chileno, campeón de primera división. Esteban González, el chino, que se fue a Querétaro. Va a ir a México después de buen tiempo no tener un técnico chileno allá. Estuvo Marco Antonio Figueroa, estuvo Jorge Garcés en su momento. Técnico chileno también campeón de la segunda división profesional, Jaime Vera. Capítulo aparte de esos tantos técnicos chilenos que han sido protagonistas durante la temporada 2025. ¿Qué te parece el desarrollo institucional, a propósito del gerente, del título de nuestro programa, de Deportes Limache? No llegó con tanta expectativa para su ascenso a primera división, pero ha dejado un buen sabor, ¿no? Un muy buen sabor, una gran novedad en el fútbol chileno, un punto a desarrollarse. La otra vez estuve hablando con un representante que es abogado, y me dice que Deportes Limache trabaja muy bien, está trabajando muy bien este último tiempo. Y eso es la muestra, yo creo, de instituciones que por convicción pueden hacer las cosas mejor.
Lo preocupante son algunos clubes, ida y vuelta. Cuando nosotros hablábamos, oye, ¿te extraña que Unión Española le haya ido mal? A mí no me extraña. ¿Te extraña que algunos clubes estén arriba, estén abajo? Al final, eso es producto absolutamente la falta de un proyecto. Por eso a mí me encanta y creo que es muy justo. La justicia llegó en el deporte que vuelva a Deportes Concepción. Lo hizo muy mal hace unos años, pero Deportes Concepción, lo que hemos dudado siempre, porque al final, ¿por qué una región tan importante como la región del Biobío en un minuto llegó a tener 8 equipos profesionales? No se ponen de acuerdo los objetivos particulares por sobre los objetivos comunes de una región. Pero Deportes Concepción, en tercera división, tercera A, llevaba 40.000 personas. Increíble. Vienen y ahora tengo claro que vienen trabajando bien. Se lo merece la gente de Conce, que tanto sufrió. Sí, un gran saludo a Manolo Suárez. También participó del proyecto Manolo Suárez en momentos muy Y un gran saludo difíciles. también a Aníbaldo Jaque, a Pablo Talarico y a Sabando, que se metieron el club en el bolsillo en su instante. ¿Y dónde están perjudicando esos una caballeros? institución tan popular, no sé. Claro, y hoy en día dónde están andan. perdidos. El señor Ulloa, un tal Munzenmayer, cuando venían con capitales del fútbol alemán, del Schalke 04, me acuerdo perfectamente, le hicieron mucho daño, pero bueno, vamos para adelante, vamos para el presente. Deportes Concepción hoy va a ser un agente importante, una plaza muy importante para el fútbol chileno, pero la primera vez va a estar muy entretenida, porque estamos También. con cosas. Imagínate, Cobreloa, Unión Española, Wanderers. Vamos a tener al menos 3 equipos de la región del Biobío en primera. U de Conce, Huachipato, vigente campeón de la Copa Chile, va a participar en Libertadores el próximo año, y también Deportes Concepción. Falta que reviva Fernández Vial, Naval de Talcahuano, equipos señeros de la Fernández región. Vial, ¿dónde está? O sea, llegaron el año pasado, ¿hace cuánto? 2 años, nuevos inversionistas. ¿Dónde están? ¿Hubo respuesta de algo? ¿Hubo una debe sueldo? Un desastre el club. Entonces, eso es lo que le echo de menos. Ojalá que hay buenas señales, y mientras haya buenas señales, hay por venir en el fútbol chileno de una solución de una vez por todas. Oye, encuentro buena señal también la Copa de la Liga. Próximo año, más campeonato, un tercer partidos torneo, fundamental. más partidos. De pasar, ¿cuántos partidos hay hoy en día? 30, 35, esperemos partir por lo menos siquiera unos 40 partidos Y por con buen año. premio. El campeón de la Copa de la Liga va a ser Chile 3. Sí. Así que le va a quitar un medio cupo a la Copa Chile y va a ser más interesante este torneo, que le va a dar mayor extensión de calendario a la Es que actividad del fútbol profesional. Es muy importante. En la época de nosotros, en los 90, se jugaban muchos partidos. Tenía ahí una gran cantidad de partidos y tenía que tener muchos planteles. Tenían que tener más de un plantel y medio. Tenía ahí 2 planteles. Y eso es importante porque al final se obliga a todos los jugadores a tener minutos en cancha. Eso es lo que necesita el futbolista chileno. Sabéis que quedan 2 minutos, pero quiero desarrollar algo que quizá en otro programa podemos profundizar un poquito más, pero muchas redes sociales, leo todos los comentarios, hablan de por qué los 90 eran los 90, por qué se llegó a traer a Leo Rodríguez, a Marcelo Espina, a Gorosito, al Beto Costa, a Charlie Vázquez, a Echeverry. Tú que jugaste en esa época, ¿por qué tenía mayor estabilidad económica que podía tener acceso al fútbol chileno a traer esos refuerzos internacionales? Bueno, yo creo que tiene que ver con un tema organizacional y un sistema administrativo que era distinto. Habían clubes deportivos sin fines de lucro hoy en día, y que también por un tema país, también la capacidad de comprar y vender era distinta. Hoy en día yo creo que yo se lo adjudico especialmente a la irrupción de los últimos años de los representantes como dueños de los clubes, donde a ellos les interesa comprar y vender, y prefieren, en vez de invertir en divisiones inferiores, ellos prefieren, es más rentable comprar un jugador X y venderlo a corto plazo, si anda bien. Comprar y vender. Antes había inversión primero en divisiones inferiores, y también eso generaba expectativas, y las expectativas también las generaba la familia que iba al estadio. Entonces, tú te llenabas y no tenías el canal del fútbol, una cosa por la otra. Entonces, hoy en día, de una fortaleza como el canal del fútbol, los ingresos del canal del fútbol, hoy en día hay un estatus de confort, donde no hay desarrollo comercial. Entonces, también el campeonato, el directivo, los clubes, estaban obligados en apostar en el bordero, llenar los estadios. Y eso significaba que a Gorosito y a Costa
Si tú le preguntabas de los 15.000 espectadores en San Carlos Apoquindo, el 90%, por no decir el 99,9%, quería ir a ver a Gorosito y a Costa. Se financiaban un muy buen sueldo, pero al final los podían financiar. Hoy en día está desorbitado el tema. Ya un seleccionado argentino no va a venir a Chile. Tampoco, porque también las instituciones, también las organizaciones han evolucionado en el fútbol internacional. Yo creo que nosotros, a nivel organizacional, no hemos evolucionado. La sociedad anónima llegó a suplir un gran problema de profesionalización, pero de un extremo nos fuimos al otro. A lo otro. O sea, hoy día nuestro mercado no es más atractivo que Paraguay, que Ecuador. Y no te digo ahora. Y mira lo que te digo. Todo este siglo, porque Colo-Colo 2006, la U 2011, era una excepción a la regla, pero eran equipos que tampoco trajeron grandes refuerzos extranjeros. Me refiero a los últimos 25 años, quizás Walter Montillo, Darío Conca, pero no somos más atractivos que otros mercados que antes eran inferiores en Sudamérica. No, absolutamente. Y mira lo que te digo, podría ser, a costa de una crisis, podría haber una fortaleza, en el sentido que los clubes se obligan a jugar con jugadores de la casa. Ni eso está pasando. La otra vez vi Católica. En el caso de Católica, ¿qué jugador es titular hoy en día de la casa? El arquero. ¿Quién más? Montes. Sí. Antes eran 5, 6, 7 estadísticamente, y eso es irrefutable. Sí, lamentablemente. Bueno, es interesante saber por qué en los 90 y principios de los 2000 teníamos un mercado extraordinario. O sea, pudimos traer a Claudio Borghi, a Charlie Vázquez, a Cristian Traverso, a Rogelio Delgado. Era increíble, pero es importante aterrizarlo para que en algún momento también esas luces vuelvan a iluminar el fútbol chileno. Hay que reconocer, el factor riesgo nos llevó a esos tiempos, que eran tiempos deportivamente muy buenos, donde había jugadores de primer nivel. El factor riesgo a nivel organizacional. Hoy en día, como no tienen riesgo, ellos al final se ha creado una especie de estatus de confort en el fútbol chileno. Sí, pero estamos dentro de ahora de las 3 peores ligas o menos competitivas en Sudamérica ahora. Sí. Quizá ahí peleando con Perú. Por eso tiene que haber un cambio. Estamos sobre Bolivia y Venezuela solamente. Por eso tiene que haber un cambio. Hay incertidumbre con el cambio, yo lo entiendo para los clubes. Hay presidentes que hemos tenido acá que no les gusta por la incertidumbre. Bueno, cuando hay cambio en el sistema y cuando todo cambio en la vida genera incertidumbre, pero hay que ir para adelante. Si queremos un cambio sostenible en el fútbol chileno como bien público, no solamente con un bienestar a nivel de cada institución, bienestar individual, sino el bien público del fútbol chileno. Bueno, de eso y más hablamos siempre en el gerente de Clínica. Agradecemos a Editorial Planeta y agradecemos a nuestro compañero de ruta de siempre durante esta temporada 2025 del gerente de Clinic. Agradecemos a Hyundai. El cambio no parte en el futuro, parte en el trayecto. Hyundai presenta la evolución híbrida, una nueva forma de moverse más eficiente, más consciente, más conectada con el mundo que queremos. Porque cuando el cambio refleja lo que viene, los autos también. Descubre los modelos híbridos Kona, Tucson y Santa Fe en Hyundai.cl. Iniciamos este segundo bloque de este nuevo capítulo del gerente de The Clinic con nuestra invitada ya anticipada, la presidenta de la ANJUF, Javiera Moreno. ¿Cómo estás? ANJUF con una F a partir de hoy día, ¿no? Muchas gracias, todo muy bien. Gracias por la invitación y el espacio también a contarles de esta iniciativa. Ian, después de un hito importante que realizaron hoy día al mediodía, ¿no? Sí, así es. Constituimos también el primer sindicato de futbolistas del país, de mujeres futbolistas, así que también va a ser un inicio importante también para todo lo que viene en la profesionalización del fútbol femenino. Javiera con nosotros, Ian. Psicóloga, exjugadora de Universidad Católica. ¿Cuántos años en Universidad Católica? Como alrededor de 10. ¿Cruzada de corazón o no? Sí, cruzada. Estudiaste en la Chile, pero cruzada de corazón. Yo le decía a mi viejo, fanático de Católica, pero sufría porque estudió ingeniería comercial. También jugué por la universidad. En la Chile. Ah, ya. Jugaste por la Chile, pero también cruzada. Te quedáis calladita en la universidad, no decíais nada. No. Oye, primero, bueno, este es el programa del gerente donde vemos la contingencia del fútbol nacional, el deporte, y creo que yo personalmente, y te lo decía antes del programa, creo que he visto una tremenda evolución desde, se podría decir, de Arturo Salá, Sebastián Moreno como presidentes de la NFP, que creo que ellos fueron, y Sebastián Moreno especialmente, porque yo veía que cuando yo fui gerente de la selección, veía que
tenía un proyecto muy definido y con mucha pasión y mucha obsesión de materializar el proyecto de la profesionalización del fútbol femenino. Y vi un gran avance en poco tiempo. ¿Cómo lo has visto tú estos últimos años? ¿Hemos visto avances? Sí, queda mucho por hacer. ¿Se ha profesionalizado realmente el fútbol femenino en Chile? Yo creo que hay que verlo con cierta perspectiva. Concuerdo plenamente contigo que ha habido un avance importantísimo, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto también desde un primer momento en el que fue acá en Chile la sede del Mundial Sub-20 en el 2008, que también constituyó también la renovación de muchos estadios, Estadio Centenario de la Florida, el de Chillán también, muchos otros. Y desde ahí también paulatinamente se empezó a hacer el fútbol federado, ¿no? Y ha ido un crecimiento sostenible de la liga, pero sí, por supuesto, que desde el momento en que también llegó Sebastián Moreno vimos también un empuje muy importante. Desde que nosotros nos constituimos, primero como asamblea, como asociación, con la asamblea de capitanas y de jugadoras, desde 2016 nos pusimos el objetivo, bueno, entre muchos otros paulatinos, era que las jugadoras de fútbol tuviesen contratos de trabajo. Eso lo logramos el 2023 con la ley de profesionalización y también con la progresiva contratación del 50, 75 y 100% en 3 años. Hoy en día tenemos el 100% de jugadoras contratadas, lo que nos permite también ser el primer sindicato de mujeres futbolistas. Pero por supuesto también concuerdo contigo en que no es suficiente. Tenemos hoy en día ese piso, esa base, esa protección laboral para las jugadoras, pero también entendemos que todavía quedan pendientes muchos desafíos en torno a la liga y a la profesionalización y que eso también va a mejorar, por supuesto, las condiciones de las jugadoras. Más allá de saber los detalles del contrato de una jugadora, es muy parecido a los detalles de los contratos de los jugadores, más allá de los montos, porque sabemos que no es así. ¿Son parecidos los derechos y las obligaciones? Sí, es como cualquier contrato laboral, a plazo fijo. Contrato por temporada, igual que el contrato de cualquier futbolista en el país. Así que en ese sentido estamos equiparados. Perfecto. O sea, los clubes se sienten obligados a cumplir con el contrato en el fútbol femenino, pero los clubes, el Consejo Presidente o solamente Primera División. Tenemos profesionalizadas todas las jugadoras de fútbol que compiten también a nivel federado en nuestro país. Eso quiere decir Primera División y la categoría de ascenso. Son los 32 clubes que están adscritos a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Gran avance. ¿Cuántos años lleva ya como dirigente? Porque ha sido directora, vicepresidenta, presidenta de la ANJUF, primero de la asociación, ahora presidenta del sindicato. Y con respecto a esa cantidad de tiempo que ha estado como dirigente arriba del fútbol femenino, ¿estás satisfecha con el progreso que se ha llevado a cabo? Sí, yo soy socia fundadora de ANJUF, en conjunto también a otras jugadoras. Me ha tocado estar siendo parte del directorio. En ciertos momentos quizá más retirada, en otros momentos van asumiendo quizá otras personalidades. Hoy en día ya desde este rol de presidenta, sí creo que hago una evaluación positiva. No hay que desconocer también, como lo mencionaba anteriormente, que obviamente hay una realidad que es innegable decir que necesitamos mejorarla, pero desde cuando partimos, en el momento en que, por ejemplo, en Católica teníamos que pagar por jugar, ahora que las jugadoras reciben su remuneración, me parece que también ha habido un avance importante para poder también profesionalizar. Ahora, no es lo único el contrato de trabajo, todavía tenemos que también mejorar una serie de condiciones en conjunto con la NFP, otras autoridades, que también esperamos que se sumen, porque todavía el tema de la infraestructura, la televisación del fútbol femenino siguen siendo problemas que nos impiden también profesionalizar. Entonces, en ese sentido, todavía quedan muchísimos desafíos y esperamos también que generar también el sindicato de jugadoras nos permita tener esa mayor institucionalidad. Pero a propósito de eso, nosotros lo hemos analizado muchas veces y la consulta frecuente que uno ve, una cosa es la rentabilidad de las organizaciones, obviamente tienen que rentabilizarse, claro. Los ingresos tienen que ser superiores a los gastos en la actividad, pero ¿realmente hay convicción de los clubes? ¿Tú has visto una convicción en los clubes frente a la profesionalización del fútbol femenino? Porque una cosa es decir, bueno, estas son las obligaciones como club que yo tengo que ejecutar como consejo de presidente o como dentro del fútbol femenino, y otro es la convicción. ¿Realmente están convencidos
del fútbol, de la modernización del fútbol femenino acá en Chile, los clubes? Yo creo que hay clubes y clubes. El fútbol femenino a nivel mundial es un proyecto que también mucho se habla como del el futuro es femenino. En el extranjero también hay muchos inversionistas que auspician solo el deporte femenino, hay muchos recursos. Y acá en Chile pareciera que también son más bien las voluntades las que no están. Pero no podemos hablar de todos, porque obviamente vemos proyectos que también son bien serios, son bien profesionales, son bien sostenidos en el tiempo. Colo-Colo es un ejemplo muy importante, como también tratan a sus jugadoras, como también equiparan las condiciones. ¿Colo-Colo está por arriba de los demás? Creo que está muchos peldaños por arriba de los Muy demás. por arriba. Muy ¿Quién por viene arriba. después? ¿Algún 2 o 3 clubes? Yo creo que vendría siendo Universidad de Chile, pero está bien abajo también en este momento de Mira. Colo-Colo. Y también me gusta mucho mencionar también otros proyectos que quizá con menos recursos están profesionalizando paulatinamente a sus categorías, como también lo viene haciendo Palestino, Coquimbo, Iquique, que son equipos que quizá no tienen los mismos recursos que Colo-Colo, pero están haciendo también gestiones con distintos auspiciadores, partners que también están auspiciando solamente su categoría femenina. Uno podría decir que al final son clubes que, más allá de la rentabilidad o esperar que van a tener mejores números económicos, como una inversión desde ese punto de vista, tienen mayor convicción como institución para desarrollar el fútbol femenino. Yo creo que sí, porque también no es simplemente tener lo mínimo, sino que también están apostando a un poquito más allá. Y eso me hace también pensar que hay una mayor convicción. Ahora no podemos también dejarlo solo a estos clubes, porque necesitamos también que de parte de nuestra federación y de parte también del trabajo conjunto se genere esta profesionalización de la liga. O sea, los clubes pueden hacer algo, pero también quien licita los partners, los auspiciadores de la liga es la NFP, quien también licita el tema de la transmisión es la NFP. Entonces, tienen cierto alcance que puede ser a nivel de lo que pasa dentro de su club, pero necesitamos también trabajar en todo el resto del ecosistema. Perfecto. Es interesante conocer el contexto de manera didáctica, porque muchas frases amplias se utilizan de repente para hablar del fútbol femenino y también de otros deportes federados que tampoco avanzan tanto hacia el profesionalismo como los deportes de alta exigencia o que mueven tanta economía en la industria como el fútbol masculino. Es importante también saber el progreso que ha tenido desde hace 10 años o 15 años hasta esta parte, porque es incomparable también la evolución de otras industrias, incluso ajena al deporte. El fútbol masculino lleva, ¿cuánto? Más de 70 años, o sea, desde 10 años antes del Mundial del 62. Me acuerdo que también en el Mundial de Uruguay de 1930 también era autofinanciado todos los participantes de las delegaciones que estuvieron en el primer certamen mundial en Uruguay. Entonces, quizá en proporción a ese progreso y cantidad de años es lo que uno tiene que aterrizarse respecto a lo que va evolucionando el fútbol femenino. Por eso te preguntaba en un inicio si estás conforme con esa evolución. Ahora, dentro de ese contexto, ustedes son pioneras. Sí. Son pioneras en Latinoamérica, son pioneras en Sudamérica, tuvieron la primera asociación, desde ahora tienen el primer sindicato. ¿Están satisfechas un poco con ese respecto? O sea, creo que también, por eso te comentaba, mi evaluación es positiva, no sé si es suficiente, ¿no? Obviamente uno quiere poder ir subsanando también el resto de las áreas, ¿no? Pero creo que también como gremio de jugadoras hemos logrado también en su minuto, mucho antes de los seguros, de los contratos de trabajo, asegurar los seguros médicos, que era un tema prioritario para las jugadoras. Cuando alguien se lesionaba, corría por su cuenta, incluso representando a un club. Entonces, asegurando la salud de las jugadoras, posteriormente también protocolos de prevención de acoso y abuso sexual, posteriormente también el tema de los contratos. Ahora nuestro foco también como gremio tiene que ver con ser un articulador permanente en torno a la profesionalización de la liga, que es lo que viene, que es lo que sabemos que también sucedió en México, sucede también en Europa, es un producto que realmente está aprobado y la verdad que esperamos también que se genere también esa convicción y ese interés. Como tú decías, también hemos sido pioneras en Sudamérica levantando ciertos estudios. Eso nos ha permitido también tener cifras que eso nos permite obviamente ser relevantes a nivel público, ¿no? Transformamos un problema, primero lo elevamos como un problema social para luego transformarlo en política pública, que también es la ley de profesionalización. Entonces, todos esos estudios que hemos hecho también a nivel acá en Chile, como la radiografía del fútbol femenino, que lo hicimos en conjunto con la Universidad de Chile,
levantamos también esas cifras de cuántos contratos habían, por ejemplo, en el 2019, cuántas jugadoras recibían, en cuántos rangos estaban los sueldos. Posteriormente, en 2023, también hicimos el estudio sudamericano, articulamos también al resto de jugadoras de Sudamérica. Entonces, me parece que también va de la mano de progresar, no solamente acá lo que sucede a nivel nacional, sino que también a nivel de regional, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo se estandariza un poco un contrato desde el punto de vista de remuneraciones o el contrato de una jugadora de fútbol? Porque al final uno dice la ley de la oferta y de la demanda, de acuerdo a cómo funciona la actividad, todo eso, pero cuando estás partiendo y lo estás profesionalizando, es prácticamente sueldo mínimo la mayoría de las jugadoras, ¿o no? Sí, efectivamente, no tenemos efectivamente la cifra, pero sí yo te podría decir que alrededor de un 80% recibe el sueldo mínimo, y obviamente también hay otro porcentaje que como que también van acompañados de estos clubes, que son los que también están más liderando, que sí tienen otras cifras, ¿no? Que acompañan un poco más a la profesionalización. En ese momento que hicimos el estudio, que teníamos el 50% todavía de jugadoras contratadas, había más de un 80% que tenía otro trabajo y también otra ocupación, ¿no? Estudiante, trabaja y también futbolista. Entonces, eso obviamente que no nos permite el debido descanso, la profesionalización adecuada, que es lo que hace también un futbolista hombre que va a entrenar en la mañana y el resto del día descansa y quizás una doble jornada, ¿no? Eso todavía no lo vemos. Esto es muy al 100%. parecido a lo que debe estar pasando, es muy parecido a lo que pasaba en el fútbol chileno en los años 80 para Exacto. atrás, donde hay muchos que tenían los jugadores, grandes jugadores, bueno, también tenían que trabajar en banco, tenían que hacer y era prácticamente una especie de un contrato media jornada, ahora es contrato laboral. Y tú puedes tener 2 contratos laborales, esa es la pregunta, si Sí. tienes un plazo fijo y después trabajas, no sé, la psicóloga, ingeniera, así, ¿no? Puedes Así tener, es. Puedes tener 2, puedes tener 3, porque claro, también son contratos por temporada y también no como el contrato del futbolista es por artículo 22, entonces corresponden a una flexibilidad en las horas. Entonces no hay problema por ahora. Dentro de los ingresos para profesionalizar el fútbol femenino, porque entiendo que ese es el foco ahora que viene, o sea, en 2019 fue un gran hito, el tema de restringir, limitar formalmente, el tema del acoso, de los abusos, de la discriminación, La equidad ahora de género. 2023 los contratos, de hecho, incluso yo tenía una cifra, la tuya es más auspiciante, porque es un 80% que tiene el fútbol sueldo mínimo y yo pensé que era un 95%, entonces hay un 20% que quizás tiene mayor que el sueldo mínimo, probablemente de eso dentro de la región también es mucho mejor. Yo creo que quizá en el fútbol brasileño también es distinto. Sí, Brasil es Sí, otra realidad. es otra realidad. Sí. Pero el resto de la región incluso está en déficit Argentina, Sí. Perú, los quienes están cerca de nuestro país. Un claro ejemplo puede ser aterrizado en nuestra idiosincrasia, probablemente puede ser México, es un buen espejo ahí a imitar. Es la profesionalización de la liga y también cómo se puede... ¿Cómo se puede mejorar el fútbol femenino respecto a lo que genera? Lo que genera el fútbol masculino, bien sabemos que el bordero, la entrada de la gente a los estadios, los auspicios, derechos comerciales. los auspicios, también la televisación. Y en todo eso, a cápite, el fútbol femenino hoy en día, diciembre de 2025, está al debe. La televisación ya no es como antes, creo que hay una plataforma nueva que está mostrando las finales del fútbol femenino, pero antes también el canal que tenía los derechos antes cotidianamente o cada 15 días transmitía un partido, ya no lo hace. Los auspicios del fútbol femenino son distintos al masculino, por ejemplo, hablábamos de Colo-Colo, Colo-Colo tiene una marca en el fútbol masculino, otra marca tiene el fútbol femenino, a pesar de incluso expandirla en Copa Libertadores de América llegando a semifinal. No hay tanto ingreso a los estadios, bien entiendo, el borderó para el fútbol femenino. ¿Dónde agarramos plata para que pueda ser sustentable económicamente el fútbol femenino? Sí. ¿Desde dónde podemos agarrarlos para que pueda generar? Yo creo que el trabajo de la federación, y digo federación y no NFP, es muy importante porque necesitamos, al igual que también pasó en México, un proyecto que permita la estrategización y desarrollo del fútbol femenino. Entonces, ¿por qué eso lo planteo como algo importante? Necesitamos también que nuestra federación planifique este proceso, porque claramente la inversión y la plata no llega de un día para otro, no tiene que haber un plan de trabajo en torno a eso. Y por supuesto un partner, un sponsor importante como por ejemplo en México es el Banco BBVA. Entonces,
con un buen fondo desde nuestra federación y un buen partner, nos va a permitir también poder generar un poco más de estructura. Nosotros nos reunimos, por ejemplo, con Sapin, porque nos causó mucha extrañeza que no renovaran la licitación para este año. El año pasado sí la tenían alrededor de 3 partidos por fecha, y nos comentaron que el producto era rentable en el sentido de que los hinchas ingresaban a la plataforma y se mantenían cada vez más de forma progresiva. Aumentaban. La gente veía y aumentaba y se mantenían ahí. El costo era que, por ejemplo, nos ponían a jugar en la cancha 2 del Santa Laura o en recintos deportivos que no contaban con la infraestructura de la transmisión. Y eso implica un costo para Sapin. Y en ese sentido eso se replica en todos lados y termina siendo algo que no es rentable. Entonces, comento esto porque en el fondo de dónde sacamos la plata, primero tenía que haber una estructura de parte de nuestra federación que planifique también hacia cómo va a ser esta profesionalización y también en torno a poder ofrecer algo atractivo a los sponsors. Nuestra final fue en el Estadio Bicentenario de la Florida. Este año colocó la Universidad de Chile un súper clásico en un horario que también topaba con el fútbol masculino, en un partido que también era definitorio también en competencias internacionales, en un estadio, una final en un estadio de cancha sintética. Entonces, me parece que también hay cosas que quizás están limitando un poco que esto sea atractivo también para las marcas, ¿no? Que también siempre eso es súper importante. Ahora me hace ruido porque Sapin te dice que aumentaron los suscriptores, aumentó la demanda, pero eso no aumentó proporcionalmente a auspicios que se comprometieran, ¿no? No. Porque significó mantener ese costo mayor, me imagino que era una apuesta de ellos, pero no era financiable para ellos porque no ingresaron más auspicios. No ingresaron más auspicios y también porque el lugar de donde tú transmites es poco profesional. O sea, estamos hablando de canchas de entrenamiento, en donde quizá tampoco hay gradería, no hay acceso a público, no se promociona. No hay una lógica de profesionalizar esto, insisto. Es distinto a los estándares que se solicitan en el fútbol masculino. No quiero que suene a que estamos pidiendo lo mismo, sino que también tiene que haber una planificación sostenida en torno a esto. Que vimos, por ejemplo, en México, que se generó también en torno a la transmisión por streaming de todos los partidos. Entonces, eso también genera métricas, eso genera que cada club pueda negociar su sponsor, pero por supuesto que si tú pones a transmitir en un lugar que no es visible, atractivo, no va a ser tampoco rentable. Aquí, bueno, a propósito de ese tema, yo creo, y lo hemos conversado mucho, si hay problemas en el fútbol chileno, el fútbol varones, ¿cómo no van a haber problemas en el fútbol, carencias? ¿Cómo no van a haber carencias en el fútbol femenino? Y que muchas veces es más grave, es tan grave las carencias del fútbol femenino, pero gravísimo el fútbol masculino. A pesar de haber muchos derechos económicos los últimos años, a pesar de haber bonanza, eso no se plasmó en ningún proyecto. Entonces, ¿cuál es el meollo del problema? Falta de voluntad política. Muchas veces nos hemos topado con directivos, presidentes de clubes grandes acá en el programa, donde dice que no advierten la separación, no advierten que sea la solución del fútbol chileno la separación de la federación con la liga. Claro, no se advierte porque al final es incertidumbre, pero al final demostraron, a mi juicio, y lo digo a título personal, por favor, demostraron que no se la podían, el Consejo Presidente. No se la podían, pues no plasmaron los momentos históricos y los derechos económicos, no lo plasmaron y no lo reinvirtieron en el proyecto del fútbol chileno. Y estamos hablando de fútbol infantil, fútbol femenino, fútbol masculino, todo. No lo plasmaron. Ustedes... La pregunta es, ¿ustedes están hoy en día con este proyecto de ley de la profesionalización, también muchas reuniones con la Comisión de Deportes del Senado, más o menos en la misma, piensan lo mismo? O sea, porque uno dice, yo no creo en el fútbol chileno. Demostraron que no se la podían, vamos al Estado, al rol del Estado, hay que intervenirlo. ¿Es así o no? Yo creo que es necesaria, y lo compartimos con el gremio, también con el resto del directorio, desde ANJUF estamos totalmente de acuerdo en la separación entre la federación y la NFP. Es algo que también hemos planteado hace muchísimo tiempo y coincido contigo, no solamente por el fútbol femenino, sino por el desarrollo de las otras ramas, fútbol playa, fútbol sala, fútbol formativo. Vemos que el rol de la federación tiene que ser promover todas estas ramas, y en este momento solamente todo se lo lleva el fútbol profesional masculino. Y eso no puede ser así. Hay un conflicto de interés clarísimo entre el Consejo de Presidentes, que obviamente ven por sus intereses de su sociedad anónima,
a lo que viene también en el rol de una federación. Entonces, no puede estar unificado. Con el tema del proyecto de ley, creemos que puede ser beneficioso el separar un poco lo que es la federación de la liga. Eso también nos va a permitir quizá también desarrollarla un poco mejor, que haya quizás cosas más específicas para el fútbol femenino. Eso sí, que lo mencionamos también en la comisión, tiene que ser la administración de la liga femenina autónoma con presupuestos diferenciados del fútbol masculino, porque si no se replica un poco el modelo que ocurre ahora, que el fútbol masculino nos absorbe y funcionamos como el apéndice o Muchas por la veces te ha puerta de tenido que atrás. financiar, o sea, la apuesta, si eso es lo más difícil. Entonces, lo importante va a ser también poder generar, como mencioné antes, una planificación estratégica, un presupuesto diferenciado y que también esté pensado para el fútbol femenino. Es un proyecto y un público distinto. Nosotros quizás no tenemos la masividad que hoy en día sí porta por los 100 años de historia del fútbol chileno, Sí. pero tenemos que construir eso y desde otros lugares, ¿no? El fútbol femenino también se construye también con la traída de la familia, mucho también a los estadios. Tiene otro tipo de público, otro tipo de... que también lo vi ahora en México. Se construye otro vínculo con la comunidad y con las hinchadas. Y también eso es una oportunidad que creo que tampoco se ha sabido aprovechar en lo absoluto. Me parece que también son cosas que hay que desarrollar de forma, como te decía, individualizada de la liga y más autónoma. Mira, yo preparando la entrevista hablaba con 2 o 3 personas, creo que una también fue con Tatiele, que abordamos el tema, que ellas tenían un diagnóstico un poco distinto de que quizás también por esta evolución de 10 años a esta parte de la profesionalización del fútbol femenino tendría que haber una solidaridad del masculino financieramente, al menos en este arranque, Sí, en sí, este sí. arranque de los primeros 20 años. Así ha sido, Porque claro. el fútbol masculino en algún momento también tuvo una solidaridad respecto a otras disciplinas cuando estaba arrancando profesionalmente en nuestro país. Tú dices que no, tiene que funcionar de manera independiente, autogenerar, que la industria... Porque a mí se me hace muy difícil porque si no genera auspicio dentro del canal que adquiere los derechos de televisación para poder llevar el producto arriba de manera más estable, como fue en su momento Zapping, ahora creo que algo está haciendo Fanatis, va a ser muy difícil. Sí, o sea, que no se malentienda. Por supuesto que también ha sido la forma de sostener el fútbol femenino. De hecho, también en la NFP, en las bases también está, o sea, no sé si las bases, pero sí como en la normativa, que todos los clubes que están en primera B, tienen que tener su rama femenina por obligación. Entonces, por ley. Por ley. Entonces, tenemos también esa particularidad de que, por supuesto, lo que pasa con la rama femenina, o sea, masculina, impacta directamente económicamente a la rama femenina. Pero eso no quiere decir que la administración dentro del club, y específicamente estoy hablando de la liga, sea diferenciada. Porque hoy en día, por ejemplo, la NFP, dependemos todos de la gerencia de ligas profesionales, que yo diría que en un 90% todo lo que pasa ahí se va a lo que pasa en la liga profesional masculina. Y no tenemos una administración que vele y que desarrolle el producto del fútbol Y femenino. hace unos Eso años es lo tenías distinto. una subgerencia del fútbol Sí. femenino. Eso volvió a cero, fue a cero. Sí. Entonces, son esas cosas, quizá presupuestariamente, obviamente vamos a tener que seguir quizá recibiendo esa subvención, pero también hay dineros que vienen desde Conmebol, que vienen desde FIFA, que yo creo que también puede ser un envío importante a nivel de la federación, junto Sí. con un auspiciador Es que importante. yo creo, yo sinceramente creo en las apuestas. Cuando uno apuesta tiene que invertir. Y al final esa es la apuesta que hay que pegarse el salto. La pregunta es, dentro del plan estratégico del fútbol femenino, sería de a partir de ahora, un nuevo cambio, con un sindicato, con todo eso. La pregunta que tiene que ver con la visión de la organización. ¿Somos capaces de autofinanciarnos en 10 años más? Si no somos capaces, estamos en problemas. Es que es difícil. Pero no, pero es que tiene que haber una apuesta, tiene que haber, y además... Es que es lo que un pasa es que esa dictamen. apuesta tiene que venir desde una ley que tenga conciencia de que esto tiene una repercusión social. Sí, lo que pasa es que partió... No podemos depender del flujo económico. Perdona, la ley partió desde un dictamen FIFA hace varios años con la profesionalización del fútbol femenino. Entonces, si lo dice la FIFA, al final, y otra cosa es el Estado. A eso es lo que te decía yo. El rol del Estado es demasiado importante. El rol del Estado, Porque uno sí, dice, ahí sí. ¿qué tiene que ver el conflicto de la NFP con el Congreso, con la nueva ley que no quieren, bueno, el Consejo de Presidente que no les gusta esta nueva ley? ¿Qué tiene que ver el Estado? ¿Por qué se mete en una organización privada? Esa organización privada, que es la Federación de Fútbol, es una organización que tiene un bien público. Y al final pueden ser organizaciones privadas con fines de lucro, está bien, perfecto.
tienen que ser rentables. Pero la particularidad, la gran particularidad es que es un bien, el fútbol chileno es un bien público y además dictaminado también por la FIFA. Entonces, como demostraron el Consejo Presidente que no se la pudieron, se tiene que meter el Estado. Entonces, ahí donde el Estado también, me imagino, y porque los derechos económicos también uno tiene que buscar, el Estado tiene que apostar, ¿o no? Roto el Estado, porque no podemos depender del flujo económico. O sea, no podemos depender de vamos a financiar en la natación, no vamos a financiar otras disciplinas. No sé, las marcianitas fueron campeonas mundiales de hockey y no se financió, no tuvo un rédito posterior. ¿Cuáles son los deportes hoy día que mayor beneficio o logro internacionalmente tienen? El hockey césped, el rugby y el golf, ¿o no? Tremenda. Los tres. Tremenda. Y los tres vienen de una Santiago 2023. autofinanciamiento o apoyo familiar de los deportistas. El, ¿no? el rugby no era tan masivo y el rugby se profesionalizó. Hubo una apuesta, hubo un trabajo, hubo un desarrollo estratégico de cómo profesionalizar el rugby. Hace muy poco tuvimos una reunión con Michael Black, que fue la persona que también tuvo a cargo de ese proyecto y que también tenía mucho interés de ver cómo funcionaba el fútbol femenino. Hay un proyecto detrás y estamos también totalmente de acuerdo que obviamente esto tiene que ser rentable. La verdadera pregunta es, ¿no hay dineros de FIFA que llegan a la NFP? ¿No hay dineros de Conmebol? ¿Cómo se están usando? ¿Cuál es el plan de desarrollo estratégico para el fútbol femenino? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, yo creo que también tiene que ver con, ¿realmente tenemos gente capacitada o hay alguien pensando dentro de la federación cómo va a hacer esta profesionalización de la liga? Porque hoy en día lo que hay es que, por supuesto, los clubes dicen, oye, no me alcanza para el fútbol femenino. No, porque todo es un círculo de plata. Te entra un poquito de subvención para los pasajes, para todo esto, pero el club lo invierte en eso. No hay una visión de, bueno, vamos a hacer esto rentable en algún momento. Sí. Entonces, eso tiene que venir acompañado desde la federación. Por supuesto, también a nivel del Estado. Nosotros tenemos conversaciones con ellos en torno a la infraestructura pública, los estadios, que hoy en día la mayoría, muy pocos clubes tienen estadios propios. Entonces, todo eso también es articulado para profesionalizar. Hace unos meses, en una reunión con el senador Matías Walker, yo le decía, senador, le compro absolutamente el proyecto de ley de la separación de la federación, absolutamente. Pero, ojo, tan importante como el proyecto de ley es llevar a cabo el proyecto y es llevarlo a aterrizarlo, porque al final tú puedes llevar muchos proyectos de ley y al final si no son reales y no los aterrizas, claro. O sea, es 50 y 50. Y eso significa que al final uno dice, ¿cuál es la fortaleza del fútbol de los últimos años? El fútbol masculino, por ejemplo. Tiene la capacidad, uno de los pocos deportes, por no decir el único, que se autofinancia. La actividad no necesita apoyo del Estado, porque al final tú arrendáis un estadio y le tenéis que pagar por el arriendo del estadio. Pero eso se ha transformado, que puede también, se transforma de una fortaleza también una debilidad. ¿Y qué pasa con la reinversión por el producto, el bien público? ¿Qué pasa con el Estado, el apoyo? Es ahora cuando tiene que también apoyar el Estado, en términos económicos, apuestas. ¿Tú tienes o van a sostener reuniones también con las líderes de Sudamérica, un poco para también tener conocimiento? Metámonos en la Conmebol, metámonos en la FIFA. ¿Cómo generan recursos FIFA y Conmebol para el fútbol femenino? Hablábamos con Tatiele Silveira acá y hablábamos de que la Conmebol, por más que haya Colo-Colo llegado dentro de las 4 mejores, es un chiste, es invendible el producto. ¿Cómo se puede generar un torneo Conmebol que es masculino que es durante todo el año en 20 días? En 20 días y también con un desorden didáctico de cómo poder entenderlo. Habían 2 equipos chilenos, 3 equipos brasileños, había uno peruano, uno ecuatoriano. Lo hablábamos previo a que ellos fueran a Argentina a disputar la Copa Libertadores junto a la Universidad de Chile para representar al país. Es un producto invendible que más encima se concentra en 20 días y tú para poder llegar a la final tienes que jugar 7 partidos. O sea, tiene en un rango de, claro, en menos de 3 días tienes que jugar un partido de alta competencia en un torneo que estás esperando todo el año para poder desarrollarlo. Por ejemplo, ¿cómo se ordena también la Conmebol para generar ingresos que lleguen a ustedes? Esos ingresos también están, la Conmebol también los recibe también de FIFA. El tema es que volvemos al punto de cómo hacemos que esto sea rentable y vendible si hacemos este formato, ¿no? Porque ese formato que también lo hacen en un mes o en 20 días es también para ahorrarse lucas de traslado y todo lo que corresponde, ¿no? Pero eso es, por ejemplo, lo que pasó en Buenos Aires realmente fue bastante decepcionante porque un país tan futbolizado como Argentina se veía en los estadios bastante vacíos y por supuesto que eso tampoco genera rentabilidad. Pero si tú también, es como lo que nos pasó ahora, que tuvimos la final y la semifinal. La semifinal fue en el Santa Laura, la final fue en el Estadio Bicentenario de la Florida y básicamente no se supo.
no se supo cómo comprar entradas, no hay una gestión en torno a eso. Entonces, insisto, lo que pasa en Conmebol es también lo que va a pasar acá, es una réplica ese modelo. La ganancia que tuvimos ahora hace poco fue que el campeonato de Copa América, en ese momento todas las clasificaciones internacionales de nuestra selección estaban albergados en la Copa América. O sea, primer, segundo lugar tenía esta clasificación al Juego Olímpico, luego Mundial. Ahora se creó el formato de Liga de Naciones, que son las clasificatorias, como comparada a la de los hombres. Eso también es sumamente positivo porque en el fondo también les va otorgando espacio a las selecciones para generar esa rentabilidad de local, de visita, y se empieza a generar como un poco el modelo parecido, ¿no? Que te permite también negociar individualmente esos auspicios y esos recursos. En torno a lo que tiene que ver con FIFA y Conmebol, obviamente que el trabajo gremial a través de FIPRO, a través de lo que podemos generar también a través de los sindicatos más locales en conjunto, es importante porque también se negocian premios, se negocian también sponsors desde FIFA en conjunto a estas competencias, y eso también obviamente que trae recursos. Hoy en día el último mundial, que va a ser en Brasil, va a ser donde haya mayores premios más elevados para las jugadoras en comparación a los años anteriores. Entonces, por supuesto que eso también va a ser importante de recalcar, y es también donde se marcan pics de audiencia, ¿no? Y hoy en día estamos viendo que ese proceso, al igual como pasó en la Eurocopa, poco a poco, si el producto se trata de una forma distinta, es rentable. Javier, actualmente ustedes ad honorem como asociación y como futuro sindicato. Sí, o sea, tenemos también una vinculación con CIFUB, porque también estamos dentro de lo que son defender los derechos de las jugadoras. Tenemos un presupuesto que va creciendo, por supuesto. La idea de nuestro inicio, nosotros no cobrábamos cuotas a las jugadoras porque no habían remuneraciones, pero ahora también la idea es profesionalizar cada vez más nuestra realización, representando a las jugadoras, el sindicato nos va a dar también la posibilidad de negociación colectiva, de tener mayor autonomía y de poder también tener otro tipo de representatividad. Y te lo preguntaba también porque uno ha vivido también los años 80 y los 90, que prácticamente era como una coartada del dirigente, decir, el dirigente del fútbol chileno en un ámbito profesional, pero no profesional en muchas cosas. Entonces decía, la coartada era decir, no, yo vengo porque yo soy hincha, yo quiero ayudar. Eso ya al final no existe. La profesionalización del deporte, como cualquier institución, uno primero tiene que partir por casa y asignarse la retribución en cuanto a remuneración como corresponde al cargo. O sea, primero parte por casa en el sentido que ustedes debieran tener un sueldo. Obviamente al final esto, si no es así, al final no va a funcionar, porque Exacto. al final tú tienes que dedicarte 100%. En este minuto ustedes No es tienen así. distintas actividades y obviamente son ad honorem en ese sentido. Sí, en ese punto creo que comparto contigo, y también tiene que ver con poder tener esta estructura de sindicato que nos va a permitir también tener más institucionalidad, y eso nos va a también permitir tener otro tipo de financiamiento, pero por supuesto que eso es clave a la hora también de profesionalizar también la actividad. Sí, pues el sindicato de jugadores, el CIFUB, ha evolucionado mucho porque al final tiene financiamiento y tiene harto financiamiento. Otra cosa es que uno diga, al final uno pueda ver de manera visible cómo ha evolucionado. Yo creo que ha evolucionado. Ahora, ¿ustedes tienen una buena relación con el CIFUB? ¿Cuál es la relación que tienen? Es una buena relación. Nosotros tenemos vinculación directa con ellos. Hay un trabajo colaborativo permanente. Como te decía, también hay un financiamiento desde FIPRO, que es el Sindicato Mundial de Futbolistas. Nosotros ahora también estamos gestionando los derechos de imagen de las jugadoras de la selección. Eso también nos permite una vinculación paulatina con Panini en el crecimiento de este producto. Todavía quizá no es tan rentable como el producto masculino, pero por supuesto que en un futuro eso también, y nos imaginamos que también vaya generando mayor financiamiento. Bueno, un gran paso. El inicio de la ANJUF con F, Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol. Antes era Asociación Nacional de Jugadores de Fútbol Femenino. Exacto. En la asociación. Ahora el primer sindicato a nivel latinoamericano es un gran paso. Hay que generar que este producto sea más atractivo para poder ser atractivo para los auspiciadores, dentro de la organización, para que pueda ser atractiva para los espectadores, para el borderó, para la televisación. Yo creo que ese es un punto clave. Yo creo que la televisación y los derechos son es lo que sustenta el fútbol mundial hoy en día. Exacto. Y qué bueno que sean pioneras, sobre todo en el fútbol femenino, que para mí, dentro de las disciplinas, si las separamos, masculino
y femenino, el segundo deporte más popular en el país, después del fútbol masculino, Exacto. digamos, por sobre incluso otras disciplinas. Yo tengo una cápita ahí, vamos un poco a hablar sobre el hockey césped, el rugby, el tenis, que yo creo que no es tan popular como se cree, pero son los que hoy en día están entregando consecuencias positivas a nivel de rendimiento en representante de nuestro país. Te felicito, mi hermana fue jugadora de Santiago Wanderers. Nuestra familia está muy cerca ahí al paraíso del fútbol femenino. Conversé antes con la Rebeca Fernández, con Yamila Pérez, antes de la conversación contigo. Es algo que hay que echar a andar adelante. Muchas veces se dice que se desarrolla el fútbol femenino de manera importante en los medios de comunicación. No es así. Acá en el gerente de Clínica hablamos las cosas claras, hay que ser y parecer. Así que encuentro esto de parte de la producción, de Jorge, de Génesis, muy interesante y útil que haya estado presente junto a Ian y conmigo acá en el gerente de Clínica. Así que te agradezco haber aceptado la invitación. Solo quiero darles el dato que hablamos con la Dirección del Trabajo, que cuando estemos todas las jugadoras afiliadas, las más de 600 jugadoras a nivel nacional, seamos el sindicato más grande de mujeres de Chile. O sea, hay algunos otros sindicatos que tienen harta cantidad de mujeres, pero solo de mujeres, 600 jugadoras y 600 personas vamos a ser el sindicato más grande. Mira de qué mujeres. bien. Solo una pregunta para terminar. ¿Cuál es la federación o cuál es la realidad que ustedes se han inspirado mayormente? ¿La realidad de México? ¿El sindicato de México? O sea, yo creo que el proyecto de México es un proyecto que miramos un poquito más de cerca porque está profesionalizado hace poquito, pero también la realidad de España, de ver cómo se profesionalizó allá, me parece que ese es como el gran panorama, ¿no? A nivel europeo. Uno esperaría. Sí, y Estados Unidos también en un futuro, ¿no? Ahí estamos más alejados, pero creo que México es como lo más cercano que estamos observando. Así que eso, le agradezco. Que te también. vaya muy bien. Muchas Te suerte. queremos regalar un libro de Editorial Planeta, que es la que nos apoya, Editorial Planeta, también en el desarrollo del gerente de Clinic, gran partner, compañero de ruta. Muchísimas para gracias. ti, y que siga logrando hitos sin ansiedad, lento, pero seguro, pero son pioneros dentro de la región. Lamentablemente acá en Sudamérica no tenemos un espejo, sino que tenemos que ir a México, España. Ustedes están liderando un poco esta ganas de que también el fútbol femenino tenga el lugar que se merece. Sí, hemos avanzado harto, así que le agradezco también el espacio para también seguir construyendo. Muchas gracias. Dale, que estés bien. Javiera Moreno, junto a nosotros y también siempre en esta temporada que estamos ya pronto a cerrar durante este año del gerente de Clínica, agradecemos a Hyundai. Dicen que el futuro es cambiarlo todo, pero en Hyundai creemos que también se trata de encontrar el equilibrio, porque si queremos un mundo mejor, necesitamos avanzar con energía, pero también con conciencia. Descubre la evolución híbrida con los modelos Kona, Tucson y Santa Fe. Más eficiencia, más autonomía, más reflejo de un mundo mejor. Conócelos en Hyundai.cl. Esto fue El Gerente, un podcast original de The Clinic, presentado por Hyundai. Descubre los modelos híbridos Kona, Tucson y Santa Fe en Hyundai.cl. El Gerente.